Hola Pato, buenas tardes, ¿Qué tal? gusto de verte. ¿Cómo te va? El gusto es mío también después de tanto tiempo. Oye, Jesús, bueno, hablemos de este fin a la tarifa de invierno. Primero, ¿en qué consiste esta tarifa de invierno? Mira, primero comentarte, tú estabas haciendo recién un enlace ahí con el tema del tiempo y que se empieza a sentir ya un poco el frío. Eh, Esto tiene bastante que ver con la contaminación. Sin duda. Bueno, en general la tarifa de invierno es un cargo extra que se hace al consumo eléctrico cuando supera cierto nivel y que se produce fundamentalmente en el invierno porque al haber menos horas de luz usamos más electricidad y el consumo eléctrico en los hogares aumenta y por lo tanto aumenta la presión sobre el sistema eléctrico. Entonces, el origen de esta tarifa es precisamente eso, disminuir el consumo de las personas para que no haya tanta presión sobre el sistema eléctrico. Ahora, al disminuir el consumo y considerando que las empresas generadoras de electricidad y las distribuidoras tendrían eventualmente un mayor gasto, ¿quién asume, si se termina efectivamente con esta tarifa, quién asume ese gasto, no? Bueno, mira, no es que la tarifa disminuye, ¿ya? Lo que ocurre es que no va a haber el alza, es decir, tradicionalmente había un alza en la tarifa, hay dos periodos en el año, uno que se considera como el periodo de verano o normal, que va de octubre a marzo, y el periodo de invierno que la reglamentación eléctrica chilena considera de abril a septiembre. Este costo de alguna manera va a tener que ser asumido por las compañías eléctricas. Ahí hay una negociación entre la autoridad respectiva y las compañías para ver cómo se hace el reparto de este costo, porque hay que explicar que el origen de esto está en que las compañías tienen que tener su diseño de sus sistemas para el máximo. Es decir, no puede llegar el momento en que le digan, oye, usted no puede consumir más porque llegamos al máximo. Entonces las compañías tienen que estar con las inversiones necesarias y la infraestructura para ese máximo. Y ese máximo no se ocupa durante el verano. Es decir, si alguien ve sus consumos, la diferencia que hay entre el invierno y el verano es bastante significativa. Entonces ese es el origen de la tarifa. Ahora, ¿cómo se calcula, o se calculaba más bien esta tarifa de invierno, Jesús? Mira, el cálculo no es tan sencillo, ¿ya? El cálculo implica una serie de factores que son un poquitito complicados de explicar. Yo estuve averiguando en este ratito cuánto era la diferencia y la verdad es que el cálculo del costo eléctrico no depende solamente de un factor, pero hoy día en la comuna de Temuco el costo normal debiera estar del orden de los 168 pesos el kilowatt. Y el costo de la tarifa invierno es alrededor de 226. O sea, hay una diferencia bastante grande. Se ven acá como 60, 70 pesos, pero multiplicado eso por el consumo, por el sobreconsumo, puede llegar a significar una cantidad apreciable. Ahora, ¿quiénes pagaban efectivamente este cargo adicional? Y te lo pregunto fundamentalmente pensando en quiénes van a ser beneficiarios finalmente de esta medida que termina con esta tarifa diferenciada, ¿no? Probablemente no todos los clientes vamos a sentir una disminución en nuestra cuenta de luz porque no éramos sujetos, digamos, del cargo adicional, ¿no? Bueno, el costo de esta tarifa adicional es para los que consumen más, ¿ya? Esto hay que pensarlo que es algo que se aplica a los clientes residenciales, es decir, a nuestras casas, ¿ya? En el caso de las empresas hay una tarificación diferente porque ellos tienen la capacidad de negociar y se aplica a lo que se llama los clientes regulados, que son los clientes menores, aquellos que en nuestras casas. Entonces, si una persona tiene un consumo bajo, no va a tener, no va a notar en su cuenta, ¿ya? De hecho, algunos críticos de esta medida dicen que la mayoría de la gente no va a notar ninguna diferencia. Claro, porque se ha presentado, digamos, como
como una muy buena noticia, no sé si una panacea, pero una buena noticia. Entonces uno se pregunta quiénes van a ser entonces beneficiarios efectivamente de la eliminación de la tarifa diferenciada, ¿no? Y cuánto vamos a sentir de alguna manera. Estaba leyendo que lo que representa este valor, por ejemplo, en la canasta familiar es cerca del 7,54, casi el 8%, ¿no?, del gasto total de la canasta. Es decir, no es un valor menor. Pero claro, si yo no soy parte efectivamente porque no tengo un consumo que excede, digamos, el determinado por la resolución o el decreto, no voy a ser beneficiario de este descuento, ¿no? O esta rebaja más que descuento en la cuenta. Claro, es decir, vamos a ser beneficiarios del no aumento. Claro. No es que sea una rebaja, te insisto, vamos a ser beneficiarios de un no aumento. Pero yo creo que esto se relaciona también con el tema de la contaminación. Es decir, si yo ocupo algún sistema eléctrico de calefacción en el invierno, mi tarifa va a aumentar, ¿ya? Ahora, esto permitiría en el mediano plazo de que muchas personas comiencen a utilizar un sistema eléctrico de calefacción que tiene la ventaja de no contaminar. Estaba hablando recién tú en el cierre de la nota anterior respecto de que ya se ve humo hasta ahora en Temuco, ¿ya? Entonces, si yo tengo calefacción eléctrica, como por ejemplo yo tengo en mi casa, ¿ya? No voy a sufrir este aumento y por lo tanto voy a poder estar más cómodo en mi casa, con la temperatura adecuada y sin tener que pagar un costo adicional. Ya. Es decir, claro, te beneficia en el fondo, digamos, de la no alza, ¿no? Mantienes de alguna manera lo que estás pagando a la compañía hoy día. ¿Pudiera significar esto eventualmente, Jesús, que la calidad del servicio de las compañías eventualmente disminuye? No debiera ocurrir eso. No debiera ocurrir, ¿ya? El sistema eléctrico, a pesar de que ha sufrido algunos problemas por los temas de la sequía, ¿ya? Por eso muchos están contentos con estas grandes lluvias de estos días, a pesar del sufrimiento de la gente que se ha visto afectada, no debiera haber un problema, digamos, en el suministro eléctrico. No debiera haberlo, porque las personas muchas veces, el costo en calefacción es un costo que asumimos porque es necesario. No podemos estar en la casa sin luz o sin calefacción. Ya, ahora, lo último para ir cerrando la conversación, Jesús. Esta es una medida que se toma este año, ¿no? ¿Esto debiera permanecer a lo largo del tiempo? ¿Qué crees tú? ¿O vuelve el próximo año, digamos, la tarifa de invierno? Yo sé que probablemente no está dentro de tu expertise, ¿no? Pero ¿pudiera haber alguna presión desde las compañías para poder mantener el próximo año, dado, digamos, que eventualmente aumenten ellos los costos y que probablemente van a tener que asumir ellas, digamos, el costo que significa la disminución de esta tarifa o la eliminación de la tarifa, ¿no? Mira, por la información que yo tengo, yo creo que esto ya viene para siempre, ¿ya? Es decir, en general, cuando hay una rebaja ya no es posible volver a subir, ¿ya? Así que por lo tanto yo creo que esta medida llegó para quedarse. Y lo importante es que, como toda medida, como es primera vez que se aplica, todavía hay algunas cosas que no están muy claras, ¿ya? Hay algunos que dicen que es una muy buena medida, hay otros que tienen algunas críticas, fundamentalmente respecto de que afectaría a las personas que tienen un mayor consumo, que son probablemente personas de un mayor nivel socioeconómico. Entonces, como esto está orientado como una medida para disminuir la presión sobre los precios y el efecto, como tú decías, que puede tener sobre la canasta en general, el gasto que tiene la familia, hay temas que todavía están en discusión, ¿ya? Pero probablemente esto quede para siempre, pues sería muy difícil que se volviera a aplicar en años próximos. Es que, ¿sabes lo que pasa por otro lado? Que uno se pregunta, si se podía eliminar, ¿para qué se hizo? ¿No? Es que los tiempos cambian. Los tiempos cambian, Patricio. Es muy distinta la situación hace 10 años atrás a la situación que tenemos hoy día, ¿ya? El sector eléctrico es un sector que ha tenido cambios muy grandes en estos últimos tiempos, muy grandes. Es decir, la introducción de las energías renovables, por ejemplo,
y otras obras que están en planificación en el sistema eléctrico chileno, va a permitir, se espera en el futuro tener mayores holguras, ¿ya? Se espera, si todo sale bien. Entonces no es lo mismo, como en muchas otras cosas, en el mercado y en la vida, la situación que tenemos hoy es la situación que teníamos hace 10, 20 o 30 años atrás. Es decir, alguien podría haber pensado que eventualmente, digamos, el haber aumentado la tarifa de invierno por parte de las empresas podría haber significado, por otro lado, aumentar sus utilidades, ¿no? Pudiera hacer un análisis también. Mira, las tarifas en general están, se usa un concepto que es el que las empresas eléctricas tengan un ingreso y una ganancia razonable, ¿ya? Se usa este concepto, se usa el concepto de precio justo, ¿ya? De tal manera de que la tarifa que se cobre refleje los costos, que permita que las empresas tengan una ganancia, pero que también esa ganancia sea justa, sea lo que corresponde y no sea un exceso. Por eso se habla de que la mayoría de las personas en nuestras casas somos clientes regulados, es decir, la empresa eléctrica no puede cobrar lo que ellos quieren, sino que es una tarifa que está negociada y regulada por la autoridad que corresponde. Ahora, desde la academia, finalmente, ¿no? ¿Cómo se observa esta medida, Jesús? Como es tan reciente, yo diría que no hay como todavía un algo definitivo. Es decir, desde la academia nosotros muchas veces no nos preocupamos del precio. Buen punto. ¿Sí? Buen punto, sí, está bien. Jesús Ruiz Matus, director de la carrera de Ingeniería Civil Electricista, conversando con nosotros a esta hora sobre la tarifa, el fin de la tarifa de invierno. Muchísimas gracias, Jesús, gusto verte. Listo, Pato, un gusto. Saludos.